Muy buenos días, tengan todos. Para mí es un honor darles la ciudad que representa el lanzamiento del capítulo Costa Rica de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar. Realmente nos sentimos muy entusiasmados, muy contentos de haber llegado a este punto después de un proceso laborioso. Todo en Costa Rica se complica y la parte legal nos tomó bastante tiempo, pero finalmente podemos decir que estamos en condiciones de comenzar a desarrollar todas las actividades que nos hemos venido proponiendo con el fin de adherirnos a un grupo de organizaciones que cubren ya 27 países. La Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar abarca 27 países, nosotros somos el país 27 al dar hoy este primer paso. Somos el 10º país en Latinoamérica y eso pues representa para todos nosotros un compromiso para el grupo de colegas que hemos venido sentando las bases del capítulo en Costa Rica y que creemos que como parte de nuestra profesión tenemos la responsabilidad a la población costarricense ese mensaje de que el trastorno bipolar es una enfermedad seria, crónica, pero manejable. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Como ustedes lo podrán haber notado, hemos participado a profesionales de la salud mental que abarcan diferentes profesiones, diferentes especialidades, porque creemos que este esfuerzo debe ser un esfuerzo incluyente. Queremos acercar a diferentes profesionales y también a diferentes organizaciones. Nuestra intención no es solamente científica. Creemos que la ciencia es la base del trabajo que vamos a realizar, pero queremos que sea un trabajo que llegue a la gente que más lo necesita. Y por eso es que les agradecemos mucho su presencia hoy acá, porque queremos compartir con ustedes este día y todos los trabajos del futuro, a todos de ustedes los que quieran adherirse a nuestra organización. En Costa Rica el estigma del trastorno bipolar interfiere con una óptima atención de los pacientes y aumenta el sufrimiento de familiares y de los propios pacientes. Visualizamos una labor del capítulo Costa Rica de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar que represente a corto, mediano y largo plazo un mayor conocimiento de la enfermedad, un diagnóstico más oportuno y certero, un tratamiento más adecuado y actualizado, y finalmente una participación de todos los profesionales en salud mental, salud preventiva, salud curativa, psiquiatras, médicos de otras especialidades, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, así como un etcétera que incluya todo tipo de organizaciones voluntarias, privadas y públicas, que tengan un interés en mejorar la calidad de vida de toda la población, para finalizar en una verdadera campaña de concientización, divulgación, entrenamiento
y capacitación para pacientes y familiares de portadores del trastorno bipolar. A continuación, voy a invitar al doctor Javier Contreras, médico psiquiatra, máster en genética molecular de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, quien hará una breve presentación de aspectos epidemiológicos del trastorno bipolar en nuestro país. Doctor Contreras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que pudieron sacar un ratito para venir el día de hoy y compartir con nosotros acá. Estamos muy contentos y bueno, muy orgullosos y muy agradecidos con todos los colegas que han hecho posible que se pueda realizar, se pueda finalmente concluir esta labor que fue crear el capítulo de la ISBD. Entonces, gracias al doctor Jiménez, al doctor Vargas, a la doctora Pérez, a todos los demás que han participado para que esto se pudiera hacer, porque como el doctor dijo, ha sido muy difícil la parte legal y todos los trámites que hay que realizar. La ISBD tiene diferentes áreas o ejes temáticos. Dentro de los ejes temáticos que tienen está, como mencionó el doctor Jiménez, la parte de psicoeducación, que es devolverle a la sociedad un poco el conocimiento, ¿verdad? El saber que hay en cuanto a temas como el trastorno afectivo bipolar, que es tan importante en el manejo de estos pacientes. Entonces está el eje de la psicoeducación, la parte de luchar contra el estigma, precisamente al divulgar información y erradicar mitos que hay sobre los trastornos afectivos. Y otro de los ejes temáticos que es muy importante es el eje de la investigación, la parte científica. Entonces, voy a mencionar así muy brevemente algunos estudios que se han realizado en Costa Rica como para ilustrar un poco esa parte, ese eje temático representado en la ISBD a través de algunas de las investigaciones que se realizan. Como yo trabajo en genética, pues voy a enfocarme más a lo poco que se ha avanzado en los estudios de investigación en genética, pero lógicamente que el objetivo es atraer más bien, invitar a más profesionales que quieran participar en investigaciones, que quieran contribuir con el conocimiento científico, invitarlos a formar parte y a unirse también a este grupo. Entonces, algunos de los estudios de investigación que se han hecho en la Universidad de Costa Rica en genética se vienen realizando desde el año, bueno, ya hace como 25 años, un cuarto de siglo, es increíble, con el grupo que empezó con Pedro León y la doctora Raventós, y lo que se ha buscado en estas investigaciones después de tantos años es ver si hay algún componente o detectar cuáles son los componentes genéticos relacionados con los trastornos afectivos, en este caso el trastorno afectivo bipolar. Entonces, uno de los estudios que se ha venido realizando es el análisis genético cuantitativo del endofenotipo de ansiedad en el trastorno afectivo bipolar. Como sabemos, es muy difícil poder identificar genes o marcadores genéticos de riesgo para los trastornos bipolares. Entonces, después de muchos años se han propuesto diferentes estrategias, diferentes técnicas, y los endofenotipos constituyen uno de estas estrategias. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, ver si existe algún componente genético que le permita a uno diferenciar o que nos oriente un poco en por qué hay pacientes que tienen trastorno bipolar y unos tienen más ansiedad que otros, por ponerlo de una forma muy sencilla, porque no solamente son los pacientes, sino también los familiares de esos pacientes. Entonces, un endofenotipo, definido ya desde hace mucho tiempo, como un fenotipo intermedio, es decir, la idea es que sea una característica que podamos identificar que está entre el componente genético y la enfermedad misma, como un rasgo intermedio. Tiene que ser una característica que podamos cuantificar, que podamos medir de forma objetiva y que cumpla algunas características específicas para poder decir que realmente se trata de un endofenotipo. Por ejemplo, que esté asociada a la enfermedad, en este caso el trastorno bipolar, es decir, que las personas
que podamos demostrar en la muestra de estudio que las personas que tienen un trastorno bipolar tienen un mayor puntaje, una mayor puntuación de ansiedad que los que no tienen un trastorno bipolar, que sea independiente del estado clínico, es decir, que no sea solo cuando la persona tiene un trastorno, un episodio depresivo, un episodio maniacal, que segregue con la enfermedad, es decir, que al ver un árbol genealógico podamos ver como que si fuera que se van heredando juntos al mismo tiempo el trastorno bipolar en la familia, junto con los síntomas de ansiedad, que haya mayor afectación de los individuos sanos, es decir, familiares de primer grado, que población general, y después que tenga una variabilidad y una correlación genética significativa, que son datos ya más estadísticos, pero que bueno, son importantes. Entonces, para no durar mucho y presentar más los resultados, el diagnóstico se hace siguiendo los criterios clínicos diagnósticos del DSM, que es, ¿verdad?, el sistema de clasificación que utilizamos, y la medición de la ansiedad se hizo a través de esta escala que se llama el STAI. Si bien es cierto, nosotros no hacemos estudios epidemiológicos porque no son estudios propiamente dichos, epidemiológicamente hablando, pero uno puede sacar ahí algunas conclusiones, ¿verdad?, de estas muestras tan grandes. Y por ejemplo, este es importante de esa muestra, las características de esa muestra. Antes de entrar en detalle del resultado genético, quería mostrarles eso. Entonces, en esa muestra, que es una muestra del Valle Central de Costa Rica, nada más para ilustrar ahí que no tenemos estudios epidemiológicos, no sabemos cuál es el porcentaje de la población, se dice que es el 1%, pero hay características que son similares a lo que se ven en otras poblaciones. Por ejemplo, en esa muestra de Costa Rica lo que más predomina de comorbilidades son los trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias, que es lo que ya todos nosotros sabemos, que es lo que vemos en la práctica diariamente, pero que bueno, que a veces es importante caracterizar a la población para poder saber cómo ocurre eso. Otra cosa que hicimos fue que, como es una muestra bastante grande, pudimos separar en aquellos que tienen un inicio del trastorno bipolar antes de los 20 años versus después de los 20 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando es de inicio más temprano, antes de los 20 años, hay como más heredabilidad, hay un componente genético probablemente mayor. Entonces es más probable que, en muchos casos, en muchas poblaciones, es más probable que los familiares de primer grado tengan mayor probabilidad de tener un trastorno afectivo bipolar, y el paciente finalmente recibe el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar, qué sé yo, como a los 25 años en promedio en nuestra muestra. El mensaje es, bueno, muchas veces los pacientes van a recibir muchos diagnósticos porque empiezan con otros síntomas, y al final precisamente es la complejidad y el reto que tenemos en el trastorno bipolar. Nada más para seguir con los resultados del estudio. Bueno, fue un estudio financiado por el Instituto Fogarty de Estados Unidos. Lo que se hizo fue estudiar a 619 sujetos, de los cuales 568 pertenecen a familias extendidas, familias que tienen hasta 20 sujetos, no 20 sujetos afectados lógicamente, pero 20 sujetos dentro de los cuales hay trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, etc. Y lógicamente trastorno bipolar, porque ese es el objetivo del estudio. Y 51 supercontroles. Los 51 supercontroles son súper difíciles de conseguir, porque la definición de supercontrol es que no tenga ningún trastorno del eje 1, la persona, pero además de eso que no tenga ningún familiar con ningún trastorno del eje 1. Es casi imposible no tener un familiar que se eche por lo menos las birritas, ¿verdad? Es una cosa súper difícil. Yo no creo que sean supercontroles, súper raros, ¿no? El diagnóstico que más encontró fue bipolar tipo 1, pero bueno, obviamente porque es un estudio de genética trastorno bipolar, y depresión mayor 59%, y sin diagnóstico 100 individuos, porque la idea es recopilar información de todos los familiares, porque para hacer los análisis genéticos se ocupa comparar los individuos sanos también. Como ustedes pueden ver, la prevalencia de trastorno bipolar es bien alta, es 90% de las familias tenían uno o más individuos con un trastorno afectivo bipolar tipo 1, y bueno, eso se presentó en un orden que no era, pero el análisis estadístico se hizo a través de un paquete estadístico ahí, que es como un poco programación, pero es por el tamaño de las muestras y el tamaño de las variables que se van a utilizar, no se puede usar cualquier programa estadístico. Entonces los resultados, se encontró que hay una heredabilidad, es decir, que se hereda conjuntamente el rasgo de ansiedad con un trastorno bipolar, que es mayor en los pacientes que tienen un trastorno bipolar tipo 1 que en los familiares de primer grado. O sea, todo lo que son los criterios que yo presenté al inicio de endofenotipo se cumplieron para esta muestra. Ok, entonces, si ya pudimos ver que se cumplen los criterios para un endofenotipo, el siguiente paso sería, ok,
se supone que cumple los criterios, eso nada más es un resultado estadístico, pero ahora queremos ver entonces en la parte genómica, ¿habrá alguna región de todo el genoma que tal vez albergue genes que puedan ser candidatos o explicar un poco este endofenotipo, es decir, esta característica que se cuantificó en esos individuos? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tenemos los sujetos que describí anteriormente, se hace todo un análisis genotípico para poder ver cuál es la distribución de los marcadores en todo el genoma de esas personas participantes. Se calcula un puntaje que se llama log score, que el log score es para ver si hay ligamientos, es una señal de ligamiento, es decir, si hay regiones del genoma que están ligadas a la característica en cuestión, que sería la ansiedad, el trastorno bipolar. Y bueno, lo que se encuentra es que se corren los marcadores bien, como debió haberse esperado. Lo importante es que se encuentra una región sugerente de ligamiento. Cuando digo sugerente es porque el log score, el puntaje ese, hay diferentes categorías y este no es significativo, sino que es sugerente, lo cual es muy común, ¿verdad? Y muy frecuente en algunos estudios de enfermedades complejas como estas. Pero ese ligamiento sugerente, lo interesante que tiene es que es en el cromosoma 2, en el cromosoma 2, en una región donde hay varios marcadores genéticos que ahora vamos a ver. Esos marcadores genéticos específicamente son 16 que se encuentran en el cromosoma 2 y los vamos a ver en esa tabla, los que están en negrita. Pero lo importante es que hay uno de los marcadores que está cerca de un gen que se llama el DPP10. Ese es como el proceso como se va haciendo, entonces uno va como delimitando la región genómica, como ir un mapa viendo a ver cómo vamos cantón, provincia, ¿verdad? Al revés, provincia, cantón, distrito, como cada vez ir delimitando y delimitando más finamente, y llegamos hasta ese marcador que está cerca de ese gen, que es el DPP10. Ese gen, el DPP10, tiene características que son muy importantes que ahorita vamos a ver. Pero nada más para explicar que la varianza, porque lo que hacemos siempre es ver como la varianza que hay, o sea, cuánto de ese marcador genético que está ahí explica la variabilidad de la característica que estamos estudiando, que es la ansiedad en este caso, en el trastorno bipolar. Entonces, se encuentra que la variabilidad explicada está relacionada con el marcador que está precisamente cerca de ese gen, que es el DPP10, que es el que está ahí. Y hay otros genes cerca, pero ese es muy importante. Primero porque está relativamente cerca, está a 195 kilobases aguas arriba, que es una distancia bastante corta del gen, de la región promotora. Pero además de eso, las características, así como para irnos de la carrera, las características de ese gen es que ya ha sido estudiado en otras poblaciones, entonces es en cierta forma una replicación, porque ha sido asociado a ansiedad y trastorno bipolar en otras publicaciones. Ese gen tiene una característica muy interesante, que es que codifica una proteína de membrana que está altamente expresada en el cerebro, ¿verdad? Porque entonces la idea es buscar un gen que tenga una funcionalidad, o que probablemente tenga funcionalidad en el sistema nervioso. Está altamente expresado en el cerebro y tiene funciones específicas que uno las podría relacionar precisamente con lo que observamos en el caso de los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos en general, que es que este gen participa en la modulación de los canales, unos canales de potasio que son voltaje dependientes y que están relacionados con la excitabilidad neuronal. Entonces, digamos que es como una buena pista, aún no significa nada el resultado, pero es una buena pista para seguir investigando como por ese lado, por ahí. Hay además, no lo puse ahí, pero hay estudios en animales de ese gen que precisamente están estudiando la regulación en ratones, la regulación de la expresión de ese gen a través de otras moléculas que se llaman microRNAs, y esa modulación la están estudiando con algunos moduladores del estado del ánimo en esos modelos animales, y precisamente estamos utilizando litio y ácido valproico para ver cómo el litio y el ácido valproico regulan la expresión de este gen a través de los microRNAs. Entonces, como una línea de investigación interesante que probablemente a futuro tenga bastante éxito. En resumen, bueno, los trastornos de ansiedad y el uso de sustancias han sido la principal comorbilidad del estudio que nosotros vimos, y bueno, se logró identificar, ¿verdad?, un endofenotipo, que es el endofenotipo de ansiedad. Se hizo el análisis genético cuantitativo y se encontró que en esa región, en la región del cromosoma 2, probablemente hay genes relacionados con, o que pueden explicar el endofenotipo de ansiedad en un trastorno bipolar, pero nada más es un dato estadístico, ¿verdad? Hay que seguir con la investigación y hacer modelos animales o hacer estudios funcionales para ver si realmente tiene buena explicación
biológica que sustente los hallazgos que encontramos. Entonces, mi presentación no es nada, no tiene nada que ver con datos generales, pero bueno, es para motivarlos para que más bien inviten a más gente a hacer investigaciones y unan a la ISBD, porque es uno de los pilares de la ISBD es hacer investigación, además de luchar contra el estigma y enfermedades mentales, en trastornos afectivos, y la psicoeducación de nuestra población. Y ese es el grupo de trabajo de investigación en la U. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. El doctor Contreras es miembro del capítulo de la ISBD en Costa Rica, al igual que los compañeros Adrián Vargas, Yarmila Ramos, Luis Mesa, Itzel Pérez, José Luis Salas, Ida Solano, Karina Fallas y Bernardo Castro. Pero como les decía anteriormente, invitamos a todos los que quieran participar con nosotros a unirse al grupo. Nuestro correo es isbdcostarrica@gmail.com. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá y quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Manuel Sánchez de Carmona, no solo como presidente mundial de la ISBD, que nos acompaña hoy para darle la formalidad y el realce a este acto, sino también como amigo. Se trata de un conferencista con habilidades muy especiales que creo que la mayoría de nosotros hemos disfrutado en alguna ocasión de esas habilidades y nos ha hecho entender cosas de una manera muy simple. Nos ha simplificado la enfermedad y otras enfermedades de las que también hemos tenido oportunidad de escucharlo. Pero quiero agradecerle a Manuel en particular porque él ha contribuido enormemente para que nosotros como grupo podamos haber seguido adelante con este proyecto de crear el capítulo en Costa Rica. Manuel, mexicano, amigo de Costa Rica, somos amigos de México en todos los campos, menos en el futbolístico probablemente. Y Manuel ha sacrificado este fin de semana viniéndose a Costa Rica. Bueno, es un poquito de sacrificio porque me decía que están amaneciendo a 1 o 2 grados centígrados en México en este momento y aquí tenemos un buen día para recibirlo, ¿verdad? Un día soleado. El doctor Manuel Sánchez de Carmona Luna y Parra es egresado del Colegio Vista Hermosa, generación 86, y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac, con estudios de posgrado en el Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami y el New York Psychiatric Institute de la Universidad de Columbia. Realizó su especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Dedicado a la consulta privada de psiquiatría desde hace 23 años, abordando atención clínica, evaluación, manejo y tratamiento de jóvenes y adultos. Desempeñándose como conferencista nacional e internacional, cubriendo América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia. El doctor Sánchez de Carmona empezó su trabajo en el área de trastornos bipolares hace 20 años. Ha participado en múltiples programas educativos sobre la materia para colegas psiquiatras, médicos especialistas, pacientes con trastorno bipolar y familiares. Hace 10 años fundó ISBD México, el capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, y ha participado activamente en el desarrollo de una red de capítulos nacionales a lo largo de Latinoamérica.
También ha participado en un programa multinacional enfocado en mejorar la educación y reducción del estigma sobre el trastorno bipolar. En los últimos 10 años ha ocupado varios puestos de liderazgo dentro de la ISBD, entre ellos secretario tesorero mundial de la ISBD del 2012 al 2014, chair del Comité Financiero de la ISBD, co-chair del Comité de Abogacía y recientemente forma parte del Comité Fundador del Día Mundial del Trastorno Bipolar. Actualmente el doctor Sánchez de Carmona es el presidente mundial de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Bienvenido, doctor. Adelante. Como me decían, pero pasa en todos lados. Es una población, raza, género, lo tenemos en todo el mundo. 1 de cada 4. ¿Quiénes son estas personas en riesgo? Esta es la pregunta clave y es algo que nos rompemos de la cabeza pensando, ¿tenemos algo para detectar esto? Saber quiénes son las personas que están en riesgo. El suicidio es un fenómeno complejo, y digo fenómeno porque suma cantidad de cosas, es muy difícil poder discernir, y la mayor parte, tristemente, de las personas en el mundo que mueren por suicidio no estaban diagnosticadas ni medicadas. No se sabía que realmente había todo esto de detrás, y son muchos factores que se van sumando. Sin embargo, tenemos ciertas pistas y ciertas cosas que les traigo el día de hoy, que lo que busco es reflexionar sobre los riesgos. Quiero comenzar con un padecimiento que es complejo, y es nuestro hermano. No es un trastorno del ánimo, pero sí es común que veamos trastornos bipolares con comorbilidad borderline, con rasgos borderline. En América Latina es muy común, es algo que no se habla tanto. Entonces quería yo comenzar con una diferenciación entre el trastorno borderline y bipolar. Este es un estudio de Bassett y realmente es muy interesante ver qué hay en común y cómo se distinguen uno del otro. En esta línea, que claramente les muestro la frontera entre uno y otro, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de antecedentes o historia de abuso sexual, en color morado estamos viendo borderline y en rojo es bipolar. Esto quiere decir que es más frecuente el abuso sexual en pacientes con rasgos limítrofes. Lo mismo, fíjense acá del otro lado, la herencia, la genética, como el doctor de Contreras nos muestra, cada día estamos viendo claramente que hay una base hereditaria, hay una base genética en trastorno bipolar más que en borderline. En toda esta parte de identificación proyectiva, toda esta parte de sentido nocivo de uno mismo, toda esta parte existencial, pueden ver que está mucho más alta en el trastorno borderline, así como también todas las relaciones interpersonales inestables y intensas. Una persona con trastorno bipolar puede tener conflictos interpersonales, claro, pero son cíclicos, van de acuerdo a su ciclaje y no son continuos como lo podemos ver en el borderline. Interesante la inestabilidad emocional, punteo de los dos lados, y ahí hay un punto de diferenciación que a veces no es tan fácil. En cuanto a la impulsividad, fue mucho más borderline que bipolar, pero una persona en manía, impulsivo, con rasgos impulsivos de personalidad, pues puede llegar a hacer cosas sumamente serias. Interesante, el trastorno borderline tiene mucho más intentos de suicidio que el bipolar, pero el bipolar lo logra más. Esa es una diferenciación muy interesante. Sabemos, y esto no quiero decir que no tomemos en serio las amenazas suicidas de alguien con un trastorno de personalidad, pero claramente el bipolar, la persona con trastorno bipolar, avisa menos, manipula menos y lo logra más. Después tenemos también aquí, esto es muy interesante, yo pensé que iba a salir todavía mucho más hacia el lado de bipolar, pero también se habla de periodos psicóticos disociativos con los trastornos borderline, y eso hay que tener mucho cuidado, aunque las causas son diferentes, no necesariamente psicosis quiere decir trastorno bipolar en manía.
Y por último, las alteraciones en sueño. Quizás esta es una de las variables más características de una manía, la disminución en las horas de dormir. Claramente se ve alterado en la manía. En cuanto a la depresión, ahí podemos ver que el trastorno bipolar por lo general tiende a dormir más. Toda esta depresión melancólica, la que tiene toda esta parte biológica muy clara de enlentecimiento cognitivo, de dormir por muchísimas horas, de todo esto que nosotros en consulta hasta lo sentimos como un paciente, voy a decirlo, pegajoso, lento, complejo. Es mucho más esto que lo vemos en este lado. Pensé que esta era una buena forma de mostrar cómo estamos parados contra un trastorno de personalidad, y definitivamente el tener trastorno bipolar sí es un factor de riesgo alto para el suicidio. Una área también interesantísima es que en la terapéutica podemos ver que hay una diferenciación clara en cuanto a los fármacos. Obviamente el trastorno bipolar mejora tanto con psicofármacos junto con terapia electroconvulsiva versus borderline, y al revés, como sabemos, la psicoterapia es fundamental en trastornos limítrofes. Ahora, me preguntan, Manuel, ¿tienes comorbilidad? ¿Pacientes bipolares con rasgos o el padecimiento completo borderline? Claro que sí, bastante más frecuente de lo que lo vemos. Es un diagnóstico complejo, y podríamos decir que cuando está en cuanto a equilibrio, en cuanto a su trastorno bipolar, vemos que sigue toda esta sensación crónica de vacío, y que vamos viendo que más que una depresión, estamos viendo toda esta estructura de personalidad. Es un padecimiento complejo de medicar, complicado, porque por su misma personalidad muchas veces se confunden ellos mismos qué es border y qué es bipolar, y a veces también se escudan en el trastorno bipolar como una defensa para no asumir su responsabilidad de muchas cosas que son claramente fallas de su carácter y su disciplina. Muy complejo, y es poco los datos que se tienen sobre ello. Otra población que es interesante en cuanto a suicidio son los síntomas mixtos. Ahora se llaman características mixtas, como saben. Los estados mixtos tienen esta característica polifásica, ya sea variaciones que tengamos que cambien entre síntomas de manía y de depresión al mismo tiempo, o todavía complejo en el ciclador rápido, donde ni siquiera podemos ver unas líneas que diferencian un episodio del otro. En el caso de ellos, las incidencias de suicidio aumentan dramáticamente. ¿Qué tanto? Vean estos datos. Los episodios mixtos tienen un riesgo muy alto. ¿Qué tan alto? Cuando tenemos episodios depresivos comparados con eutimia, hay un 60% más de riesgo. Ahí es 60 veces más frecuente el riesgo de suicidio. Pero como son síntomas mixtos, subimos al doble. Hay 120 veces mayor riesgo de que una persona con síntomas mixtos tenga ideación suicida comparado con el paciente con eutimia. Y lo dije con ideación, pero es intentos, todavía mucho más. Entonces, claramente síntomas mixtos es el punto que hay que cuidar. ¿Qué hay que hacer? Monitorear esta inestabilidad afectiva, las características mixtas, todos estos episodios nuevos, y lograr una adherencia al tratamiento. Como saben, uno de los cambios, o el cambio más importante en el DSM en el área de trastorno bipolar, fue el de los síntomas mixtos. Aquí en color azul son los episodios depresivos, en color rojo los episodios de manía. El DSM-4 nos daba que los episodios mixtos eran 4 al mismo tiempo de depresión, con 4 al mismo tiempo síntomas de manía. ¿Qué pasaba? Nadie hacía el diagnóstico. Sabíamos que existía, pero no estábamos perdiendo el tiempo en eso. Era muy complicado tener los 8 al mismo tiempo. El DSM-5 nos abre esto y nos habla de depresiones con características hipomaníacas o maníacas, o viceversa, manías con características depresivas. El paciente con mayor riesgo de suicidio es este. Es alguien que llega con síntomas claramente depresivos, tiene culpa, tiene el ánimo bajo, tiene ideación. Esto claramente se ve, es un paciente depresivo. Si uno hace una historia clínica bien hecha, si uno pregunta bien los síntomas, encontramos aceleramiento del pensamiento, grandiosidad, una disminución en las horas del
dormir, todos estos síntomas que nos hablan de un episodio depresivo con características mixtas, ya sea hipomaníaca o maníaca. Él es la persona con mayor riesgo, porque tiene la ideación y el pensamiento, pero la energía que la manía da, o la hipomanía. Por eso es tan importante cuestionarnos si no tenemos síntomas mixtos. El error típico sería a una persona como él darle un antidepresivo, y por lo tanto podemos hasta acelerar esta manía más y darle mucho más fuerza. Hace unos años estaban en los Estados Unidos con los escándalos de que si los antidepresivos generaban suicidio, y más que nada lo que generan es esto. Ciclajes. Fue totalmente mi culpa. Lo que generan son ciclajes que potencian, ciclajes que potencian una crisis de estas. Entonces, más que generar suicidios, estábamos empujando estos síntomas rojos que claramente son los que nos generaban después toda la fuerza para dar esos datos. Que esto nos va generando un padecimiento que genera altísimos costos muy altos a nivel mundial. Genera una discapacidad importante. Hoy en el mundo, el día de hoy, 60% de las personas que tuvieron un cuadro de manía o mixta están sin trabajo. Así de fuerte es esto. O sea, hablamos de millones de personas en el mundo que cuestan a un país, que cuesta al planeta mantener a toda esta población. Generamos desempleo, ya que la persona puede estar por manía, cometió un fraude y quedó fuera del trabajo, o por las depresiones, una causa de ausentismo y mal rendimiento en trabajo. Los costos en cuanto a hospital, en cuanto a fármacos, en cuanto a consultas. Si alguien estuviera aquí, el ministro de Salud, la verdad si me preguntaban, ¿vale la pena invertir en trastorno bipolar? Por supuesto, los costos son altísimos para toda la sociedad, para la persona, para la familia, para la sociedad, para el país. Millones de dólares se pierden por el padecimiento, por diagnosticar tarde. La razón de ser está muy claro. Y hablamos de todo este lado oscuro del padecimiento, donde sabemos que es una condición grave, frecuente, incapacitante, que es la sexta causa de carga social hoy en el mundo de todos los padecimientos médicos. Es fuerte lo que pega, y tiene el quinto lugar en cuanto a la discapacidad a nivel mundial. Como sabemos, una parte de ellos llega a ser fatal, una tasa de mortalidad del 15 al 20% o hasta el 25% cuando no estamos hablando de que están medicados. Tenemos este riesgo muy fuerte, y esto es una razón clara por la cual se habla que es un padecimiento que genera una emergencia a nivel social. Este es un trabajo, personas con trastorno bipolar viven menos. Lo vemos continuamente, que mueren a los 70 años. Veíamos a la princesa Lea, que se veía mucho más grande que Carrie Fisher de lo que realmente era. Es común que una persona como ella con trastorno bipolar tenga una historia larga de sustancias, hospitalizaciones, de todo esto, y se ve el impacto del padecimiento en todos ellos. Cuando uno ve a Hemingway, a todas estas personalidades que han llevado unas vidas excéntricas, intensas, visionarios, pero con un padecimiento como estos, claramente podemos ver cómo el costo del padecimiento genera que vivan mucho menos tiempo. Este es un estudio que nos habla de la esperanza de vida. Primero vemos a los adultos de 25 a 45 años, y pueden ver que la esperanza de vida, la pasé muy rápido, en hombres viven de 8.7 a 12 años menos, en mujeres de 8.3 a 10.6 años menos. Esto también lo vemos en jóvenes. Estos son jóvenes de 15 años, y podemos ver que ya desde ahí viven menos. El suicidio en jóvenes y en niños es una realidad. Lo podemos ver, viven 12.8 años menos, y las mujeres 10.4 años menos. Cuando vemos esto en gráficas, esta es la gráfica de hombres, en azul la población general, en verde la de con trastorno bipolar, pueden ver que desde pequeños viven menos, y toda la vida la línea verde va abajo de la línea azul. La expectativa de vida es menor, siempre menor. Tanto en hombres como en mujeres el padecimiento es igualmente impactante. No se puede decir que
impacte más en unos a otros. Aunque sabemos que el hombre se suicida más, un poco más, realmente las causas de muerte, cuando se suman todas, la mujer también vive por lo menos 10 a 12 años menos que las personas que no tienen trastorno bipolar. Todas estas cifras nos hacen pensar qué está pasando, por qué viven menos, cuáles son las principales causas. Pues hay muchas. Las principales causas, número uno, tenemos más factores de riesgo de patología médica, de enfermedades metabólicas crónicas. No todas ellas generadas por los medicamentos, sino también se sabe genéticamente que hay una asociación mayor de trastorno bipolar con enfermedades cardiovasculares. Ya hay estudios que nos están hablando también del trastorno bipolar como un proceso inflamatorio que se relaciona con otros padecimientos que hoy se sabe que son inflamatorios. Como les decía, algunas causas también se deben a efectos iatrogénicos o a consecuencias mismas de los medicamentos que el médico tiene que poner en una balanza sobre los efectos colaterales, las tasas de muerte, todo esto, y también los costos. Se tardan más o menos 10 a 12 años en el mundo en hacer el diagnóstico, y luego que el diagnóstico se hace, lamentablemente los pacientes únicamente se medican la crisis y no previenen todo lo que son las futuras de crisis. Todo esto nos va hablando de un costo que tenemos que cambiar y mejorar. El día de hoy quería traerles como un resumen de lo que estamos haciendo dentro de la ISCBD. La ISCBD se formó en Pittsburgh hace 19 años. David Coffey y Samuel Gershon, nuestros fundadores, tenían como meta ser la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar y además de ser la revista Bipolar Disorders. Hoy es el journal con un nivel de impacto fuerte a nivel mundial, está rankeada como la número 1 en trastorno bipolar y está en el top 10 de todos los journals de psiquiatría, para que se den una idea del impacto que tiene el journal y nuestras guías de tratamiento. Entonces quería traerles un poco sobre las nuevas tendencias, sobre lo nuevo que tenemos en cuanto a fronteras terapéuticas en trastorno bipolar. Esto obviamente tomado con toda la calma, entendiendo que en países como el nuestro, como México, como Costa Rica, pues no tenemos siempre todo. A mí me encantaría poder decir que en el mundo se cuenta con todos los fármacos y todas las cosas. Y en países como el nuestro pues tenemos que usar ingenio para ver cómo medicamos y tenemos que dar a veces los medicamentos existentes, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro ingenio hace que cuando yo viajo y voy a los Estados Unidos, que voy la semana que entra precisamente, tengo que tener mi kit para que Trump no vaya a pensar que quiero hacer de las mías. Estas son las técnicas que los mexicanos hacemos para huir de la migración. De esta manera pasamos desapercibidos totalmente. Pues bueno, a veces así hacemos eso en la consulta, tenemos que improvisar con lo que tenemos, a veces tenemos que preguntarle qué medicamento puedes comprar, realmente qué medicamento consigues, y nosotros tratar de ver cuál es el esquema que se hace. Vamos a hablar, cada año damos un premio, vamos a darlos en México, hacemos un jurado que son 6 personas que evalúan los 150 artículos que salen al año en Bipolar Disorder Journal y le dan el premio a los en países como este, y los speakers, de los conferencistas con mayor presencia a nivel mundial sobre esto, el 20º Congreso de la ISBD. Esta es una gran fiesta, es la segunda vez en los 20. Todavía se pueden mandar trabajos hasta el día 19 de diciembre, es nuestra fecha límite, y también el precio reducido para el registro es hasta esa fecha, para el 19. Entonces, por favor, los invitamos, será un gran honor tenerlos ahí y esperemos tener una presencia fuerte de todos ustedes en la Ciudad de México. Testimonios como estos nos cuestionan qué está pasando, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor para diagnosticar, para sensibilizar. Las estadísticas son dramáticamente fuertes. 1 de cada 4 bipolares, 1 de cada 4 personas con depresión bipolar no medicada muere por suicidio. Así de altos son los casos.
Y me invitaron a estar con ustedes con los medios. Es fundamental sensibilizar a la población de que esto sucede, aún en el país más feliz del mundo, como le decían, pero pasa en todos lados, todo el mundo. 1 de cada 4. ¿Quiénes son estas personas en riesgo? Esta es la pregunta clave y es algo que nos... Este trabajo de Rosenblatt, que es un metaanálisis que es muy valioso porque nos está señalando claramente hacia dónde vamos. Estamos viendo que vamos hacia hacer el diagnóstico, perdón, hacia el uso de agentes antiinflamatorios en el trastorno no bipolar. Todo esto nos habla más que nada sobre la reflexión que postula el trastorno bipolar como un estado inflamatorio crónico. La primera vez que uno lee esto dice, ¿pero cómo? Sí, esas son las teorías. Hoy en día estamos viendo que los biomarcadores se van a ir hacia toda esta parte del sistema inmunológico y estamos viendo como coadyuvantes que el uso de agentes inflamatorios probablemente va a ser el futuro trastorno no bipolar. Ojo, es investigación, vamos poco a poco, y coadyuvantes. No quiere decir que a todos vamos a tratarlos de esta forma, vamos con calma. Sin embargo, fue premiado por el impacto que genera en todas estas partes. ¿Qué tiene esto como base? Básicamente nos habla que en trastorno bipolar vamos a ver niveles altos de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las que se relacionan más? La interleucina 4, la 2, la 1 beta, la 6, el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva. Todos ellos son los que están más relacionados con el trastorno bipolar. Lo más interesante también es que están durante todo el padecimiento, no nada más en las crisis de manía o de depresión, sino que se habla de un estado inflamatorio crónico. Para los que salimos hace un tiempo de la escuela de medicina, pues hay que recordar que las citocinas son células en movimiento, son células inflamatorias que se sueltan en diferentes procesos, como puede ser inflamación, trauma, sepsis, cáncer, y se generan por los macrófagos, por los linfocitos B y T, por los mastocitos, por todos ellos. ¿Qué pasa en trastorno bipolar? ¿Cuáles son las teorías que se tienen? Son estas. Aquí tenemos la curva típica de trastorno bipolar con su eutimia, su manía, su depresión. Sabemos, por ejemplo, cuando vemos controles, que los controles, las personas que no tienen este superagrupo de controles que me gustó, como nos decías, que no tengamos ningún familiar con diagnóstico de eje 1, pues yo creo que hay como 2 aquí, ¿verdad? Porque es algo bastante poco frecuente. Controles comparado con trastorno bipolar, sabemos que cognitivamente, y esto fue lo que desde hace como 15 años, 20 años, todo el grupo de Barcelona, Anabel Martínez Tillerán y todos ellos nos mostraban que hay síntomas cognitivos que no necesariamente van de la mano con los afectivos, es decir, se ha mostrado que los pródromos de trastorno bipolar comienzan a veces con síntomas cognitivos antes que afectivos, y podemos ver que claramente tanto en la manía baja la cognición y obviamente en la depresión baja totalmente. Sabemos hoy en día que no todas las personas recuperan su cognición al estar eutímicos. Hay un grupo de bipolares que lo recupera totalmente y otros quedan deteriorándose. Estas son las cosas más serias que se encontraron hace 10 años, que el trastorno bipolar no es tan benigno como lo estudiamos cuando estábamos en la escuela de medicina, que nos decían a los que les va muy mal es a los esquizofrénicos, a las personas con trastorno bipolar, ni te preocupes. Se ponen muy mal, pero luego vuelven a estar perfecto. Hoy sabemos que eso no es cierto, no todos. Ahora, la parte inflamatoria es interesante. Aquí podemos ver los controles, una línea plana, no hay nada de inflamación, mientras que en trastorno bipolar, fíjense en esto, hay alteraciones continuas, ¿sí? Tenemos en la manía toda esta cascada de factores inflamatorios claramente altos en pacientes en manía, también en depresión. Pero lo más interesante es que al controlarlos no mejoran totalmente. Seguimos encontrando biomarcadores, seguimos viendo aquí marcadores inflamatorios continuos en los pacientes eutímicos. Esto es una puerta hacia la investigación de finalmente tratar de ver cómo vamos a poder diferenciar el trastorno bipolar de una forma más que la clínica semiótica, o sea, de seguir todos sus síntomas. Estos trabajos lo que hacen
proponen que hay unos mecanismos inflamatorios en trastorno bipolar. La interleucina 2, por ejemplo, mediante toda una cascada compleja provoca una disminución en la serotonina. También tenemos una teoría que hay una sobreactivación de la microglia que también genera un aumento de cortisol, una disminución de serotonina, y finalmente todas las citocinas proinflamatorias como tales, al tener una respuesta inflamatoria, tenemos un incremento de cortisol y sabemos que es la hormona del estrés que genera toda una baja de neurotransmisores. Claramente estas son las vías. Ahora se pregunta, y este es el estudio de Rosenblatt, es un metaanálisis que básicamente lo que hace es que investiga qué pasa con los omega 3, con los antiinflamatorios no esteroideos. También investiga lo que hizo con N-acetilcisteína, y hay un estudio que revisan con el hipoglicemiante, la pioglitazona, que también tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Qué es lo que encontraron? Todo nos falta, pero podemos ver que, por ejemplo, los omega 3 sí tenemos datos que como coadyuvantes mejoran la respuesta del tratamiento antidepresivo. Esto sí lo estamos viendo, acá pueden ver que encontraron 2 estudios, lo van a ver en las guías. No encontramos datos en cuanto a la aspirina o antiinflamatorios no esteroideos. Sí encontramos con la N-acetilcisteína y sí con la pioglitazona. Eso no quiere decir que esto hay que darlo todavía. Los omega 3 sí se recomiendan ya, pero nos están hablando sobre hacia dónde vamos y las pautas sobre esto. El estudio más interesante sobre esta área fue el primer lugar del 2015. Es este estudio hecho por Somayer, que es el estudio que nos habla de celecoxib en el tratamiento coadyuvante con valproato para la manía. Es la primera vez que existe una publicación de manía manejada con antiinflamatorios coadyuvantes al tratamiento estándar. Veamos el gran estudio. Es un estudio doble ciego controlado con placebo y los resultados son impresionantes. Acá los tenemos y podemos ver en azul los pacientes que tomaran 400 miligramos de celecoxib sumada a su dosis de valproato. Claramente al mes teníamos una reducción de la puntuación en la escala de manía comparado con los de valproato solo. Este es un estudio que recibió el primer sitio por eso, por lo novedoso que se están haciendo ya estudios como estos dobles ciego contra placebo, viendo esto. Todavía en las guías el celecoxib está en la tercera línea, nos falta mucho, pero nos da un poco la luz hacia dónde nos vamos a ir. No estamos viendo que vamos a estar dando un solo fármaco, sino que varios fármacos, y ojo, algunos fármacos van a ser antiinflamatorios, no los típicos estabilizadores del ánimo o antipsicóticos. Muy interesante hacia dónde va esta línea. Todo esto nos habla sobre diferentes métodos y posiciones aquí. Algo que les traigo también divertido es esto, el segundo lugar de este año. Este ha sido el artículo más bajado del año del sitio web, y es los Blue Blocking Glasses, los lentes bloqueadores de los rayos azules. Esta es una reflexión sobre la melatonina. Es interesantísimo esto. Este es un estudio hecho en Suecia, como saben, pasan ahí unos inviernos con muy pocas horas de luz, son expertos en toda lo que es la depresión estacional, y se ha mostrado, ustedes han visto en su teléfono, en su iPhone, que tiene ahí esa corrección de los rayos azules, y eso Apple no es que es muy cariñoso, sino que tiene miedo de las demandas, porque sí está demostrado que los rayos azules del celular, del iPad, de monitores como estos, intervienen en la secreción de melatonina y por lo tanto inhiben el sueño sano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Este es el estudio que es ahorita el número 1 en cuanto a downloads. Se los recomiendo, muy interesante, incluso si pueden comprar los lentes ya los venden, no a ellos sino algunos listos por Amazon ya los tienen ahí. Acá están los Blue Blocking Glasses.
Básicamente lo que hacen ellos es que están enfocados en el núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro del ciclo del sueño. Y fíjense qué interesante, aquí tenemos estas células, las IPRGCs, que son las células fotosensibles de la retina. Aquí las vamos a encontrar en el sistema límbico, en el cuerpo estriado y en el tallo cerebral. Como sabemos, el sistema límbico es el más relacionado con trastorno bipolar. Las células aquí interactúan de esta manera, con melanopsina, que es un fotopigmento sensible a la luz azul. Cuando tenemos esta luz azul, interviene con la melanopsina y por lo tanto inhibe la melatonina. ¿Qué son estos lentes? Pues básicamente en pacientes en manía se les ponían estos lentes que cerraban toda la luz, eran de color de naranja para filtrar los rayos azules y generaban un sueño cerebral. El paciente estaba en manía, dormía poco, pero el cerebro recibía la señal de que era de noche y por lo tanto generaban un incremento en la melatonina cerebral. Este es un estudio baratísimo, es un estudio que realmente lo que tiene es ingenio, es un gran ingenio de pensar en medidas no farmacológicas que pueden mejorar el sueño y por ende mejorar el tratamiento de manía. Cuando uno lee que las recomendaciones para quitar la manía es dormir hasta 10 horas, sabemos los que vemos esto todos los días que es imposible a una persona con manía de decirle, por favor, duerma 10 horas. Con trabajos van a dormir 4, no nos hacen caso. Ni con benzodiazepina se logra. Pero si le decimos, aunque esté en manía, pongas estos lentes, que fue lo que hicieron ellos. Ellos lograron que los pacientes hospitalizados tuvieran sus lentes y vean los resultados. Aquí se los muestro. Bueno, acá estoy yo con los lentes y mis amigos para que vean que los del estudio son más como estos, aunque todavía se te guían hasta toda esta parte, hasta acá. Son estos lentes. Aquí están, hay protocolos que se están haciendo con los lentes también para el jet lag, para las personas que viajan, se van haciendo un sueño cerebral antes de viajar para irse asimilando al lugar donde volarán. Acá están los datos y pueden ver en color azul las personas que estaban únicamente controlándose la manía con sus estabilizadores típicos, ¿sí? Litio y valproato principalmente, y pueden ver aquí las personas que además tenían los lentes. Podemos ver a los 7 días mejoraban claramente, es decir, son medidas sencillas que nos ayudan a mejorar las horas del sueño. Por eso fue seleccionado como el segundo mejor artículo del año y les digo que ha generado un impacto fuerte en el mundo. Cuando hablamos de tratamiento tenemos 3 puntos claros. Tenemos hacer el diagnóstico, que se tarda 1 semanas. La persona que es un diagnóstico de bipolar en 5 minutos no es un buen médico. Necesitamos escuchar, conocer. Es un diagnóstico que va a acompañar a una persona, entonces hay que tomar esto con mucha seriedad. Hay que elegir un fármaco pensando también para siempre. ¿Qué medicamento va a acoplarse más al estilo de vida y a la calidad de vida de esta persona? Y finalmente, fíjense bien, dice rehabilitación, que ahí incluye psicoterapia, psicoeducación, grupos. No es únicamente psicoterapia, se necesita intervenir a nivel familia, a nivel comunidad, para que la persona recupere su funcionamiento laboralmente. Este año, en el 2018, tenemos las nuevas guías de trastorno bipolar. Estas guías se hacen junto con el grupo CANMAT, se llaman las CANMAT ISBD Guidelines. Serán las guías, las últimas que salieron eran del 2013. Les puedo yo decir que las lanzaremos en marzo del 2018 en el Congreso. Tendremos las guías nuevas. Además, tendremos unos simposios de discusión de casos y mostraremos ítem por ítem de las guías. Pero bueno, no me podía venir aquí sin traerles algo y hoy el día les voy a dar un poco la primicia de las guías del 2018. ¿Cómo funcionan las guías? Bueno, las guías salen en el journal, van a salir a finales de febrero. Oficialmente hacemos el lanzamiento en marzo. Este es el artículo de las guías del 2013, bueno, aquí no lo traigo, pero ¿cómo funcionan? Fíjense bien las guías. Así funcionan, son unas guías de evidencia.
tenemos criterios de evidencia. El nivel 1 nos habla de fármacos que tienen metaanálisis, varios estudios doble ciego, randomizados contra placebo, ¿sí? Es el mayor nivel de peso científico. Cuando un medicamento decimos que tiene primer nivel de evidencia, nos queda absolutamente claro que los resultados no son por azar. El nivel 2 también es muy fuerte, que ya tenemos estudios doble ciego contra placebo, pero no tenemos todavía el número suficiente para tener un metaanálisis. En nivel 3 tenemos ensayos prospectivos con pocos pacientes, y el nivel 4 es básicamente reportes de casos. Aunque sea de Harvard, sigue siendo nivel 4. Sí, son muchísimos medicamentos en esta área. Esto nos va generando las recomendaciones. Primera línea es nivel 1 o nivel 2. Si me preguntan, Manuel, ¿qué medicamentos usas? La verdad, de primera línea únicamente. Yo creo que si tienen a una persona, piensen en su familia. Te voy a dar un fármaco de primera línea, donde sí me queda claro que lo que estás de lo que te doy es eficaz, eficiente y seguro. El nivel 2 son los fármacos que están empezando a tener peso. El nivel 3 son reportes de casos y las cosas nuevas. Y en el último son medicamentos que no recomendamos. Estas son las guías. Por ejemplo, les voy a dar la primicia. Teníamos un medicamento en segunda línea que en el 2018 se convierte en primera línea. Ese es lurasidona. Todavía no hay en Costa Rica, poco a poco está ya llegando a toda América Latina, pero lurasidona subió del nivel 2 al nivel 1. Tenemos medicamentos que bajaron, que estaban en primera línea, olanzapina, fluoxetina, que en mi país todavía se vende como Simbiax, bajó de primera línea a segunda línea. ¿Por qué? Porque no hay datos. No hay datos, o sea, es más un par de estudios y ya. Entonces hay fármacos que bajan. Y luego tenemos en todo el mundo charlatanes que dicen que encuentran que curan con sus métodos las cosas mejores que los fármacos. En México hay anestesiólogos aplicando ketamina como tratamiento de elección en trastorno bipolar. ¿Saben en cuál está? En el nivel 3. O sea, todavía le falta bastante a la ketamina para poder decir que es de primera línea. Entonces, para eso sirven las guías. Les voy a mostrar cuáles son las guías del 2013, las que ya tenemos, cómo están. Básicamente, los fármacos están en primera línea, segunda línea, tercera línea. Aquí, esta es la que menos cambios va a tener. No traigo la nueva tabla, pero esta es la tabla del 2013. Y como pueden ver, acá en monoterapia tenemos prácticamente litio, valproato, olanzapina, risperidona, las dos quetiapinas y XR, aripiprazol, ciprasidona, cenapina y paliperidona. Fíjense que no está carbamazepina en primera línea. Carbamazepina nunca ha tenido los datos de evidencia que el valproato tiene. En muchos países de América Latina se le usa como de primera línea y eso es una falla. Realmente no tiene el peso que tienen el valproato. Y podemos ver también medicamentos que no sirven. La lamotrigina no sirve para manía, claramente está cuestionada, claramente está mostrado que no sirve, así como el topinamato que hace unos años se promocionaba por Janssen como la maravilla para combinarlo con risperidona, sabemos que no sirve para nada. Después también tenemos los medicamentos para depresión. Aquí se los muestro porque aquí va a haber muchos cambios. Aquí podrían ver que aquí estaba lurasidona ya en el sitio de segunda línea. Un spoiler es que va a subir a primera línea. Y por ejemplo, olanzapina con fluoxetina o con cualquier otro inhibidor va a bajar. O sea, los antidepresivos bajan a segunda línea. Y en tercera línea, acá tenemos muchos de ellos. ¿Cuáles son los que no se recomiendan? Pues sabemos que el aripiprazol, la ciprasidona no tienen ninguna propiedad antidepresiva. Mantenimiento es quizás la parte más clave en todo esto, porque la meta es precisamente hacer que el paciente no cicle. Aquí tenemos litio, lamotrigina, valproato, olanzapina, quetiapinas y risperidona junto con aripiprazol. Segunda línea, tercera línea.
No se recomienda, por supuesto. Acá en tercera línea pueden ver, están los omega 3. Aquí ya tenemos suplementos, de esto desde el 2013 se estaban así hablando, y medicamentos que no hay que dar en tratamiento de mantenimiento son los antidepresivos. Ahora sí viene algo que traigo para acá, un avance del 2018, esto está no publicado y es lo que veremos en unos meses. Lo nuevo es que vamos a tener las guías divididas en dos, vamos a tener bipolar 1 y bipolar 2. En bipolar 1, en depresión, tenemos en rojo los nuevos. Acá tenemos lurasidona, que entra a los grandes del tratamiento de depresión bipolar. Quedan lamotrigina, litio, lurasidona y quetiapina, nada más, ¿sí? Y salen, bajan, como pueden ver, baja olanzapina fluoxetina y cualquier antidepresivo sumado. Bajan a segunda línea por la evidencia que tenemos que inducen ciclaje, por las preocupaciones que se dan. Entonces pueden ver que en tratamiento de primera línea, estos son los grandes, ¿sí? En tercera línea tenemos, vean, todos estos, que son los que están como los hot and coming, los que vienen, ¿sí? Modafinil sigue en tercera línea, no ha subido ni bajado. Ketamina en tercera línea, ¿sí? Para los que dicen que es la panacea, no. Tenemos una mejora transitoria de los síntomas depresivos, pero no podemos decir que suba más que eso. Y también la terapia transcranial magnética, pueden verla, que también está en línea 3. Esto se los digo porque tenemos un problema en México y en América Latina de charlatanes que dicen que es la cura milagrosa y no lo es. Pero pueden ver que las guías claramente lo muestran. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la terapia de luz, todas estas están en el número 3. Ahora, les vamos a mostrar aquí, quiero que vean que todavía, por ejemplo, el celecoxib, ahí vamos, con el nivel 3, por el estudio que les mostré, pero todavía nos falta mucho más para poder decir que ya los podemos dar. Todos estos, si se fijan, son adjunta. Ese es el punto claro. Ninguno de estos está mostrando indicación como si sola, sino sumarlo a. Y esa es la parte principal. Una parte que yo sé que va a generar polémica es bipolar tipo 2. Acuérdense que estas son guías con evidencia científica. Únicamente miden estudios, donde hay estudios. En bipolar 2, solo uno cumplió criterios para primera línea, y es quetiapina. Quetiapina fue el único fármaco que logró la indicación en primera línea para bipolar 2, ¿sí? En segunda línea tenemos el litio, y ahí con asterisco tenemos estudios que muestran que los antidepresivos funcionan. Claro que sí, pero con asterisco, porque tenemos también el riesgo de ciclarlos para el otro lado, y la recomendación es no darlos como monoterapia, sino pareados a un estabilizador, ¿sí? Aquí podemos ver que una primicia que les hago es esta. Vamos a tener guías de bipolar 2 y de bipolar 1. Aquí pueden ver primera línea para bipolar 2, quetiapina, primera línea lamotrigina, litio, lurasidona y quetiapina. Esta es una prueba de lo que viene. Yo les recomiendo a todos que estén en México en marzo, que entren al sitio web, que vean las guías nuevas. Asofarma sé que ha participado con todo esto y nos va a ayudar. De hecho, vamos a tener la traducción de las guías. Es un proyecto que tenemos gracias a un patrocinio de Asofarma. Yo espero que aquí también comunicárselo para que Silvia se los distribuya a todos ustedes y puedan tener su material de trastorno bipolar en cuanto al 2018. En resumen, estamos haciendo mucho y estamos haciendo en todas estas áreas, y la ISBD es la suma de todo esto: educación, investigación y abogacía. Todo el día estamos haciendo estas cosas. Para los que no conocían la ISBD, se las presento a todos ustedes. ¿Cuáles son parte de los beneficios a nivel educativo? El número 1 es el Journal, Bipolar Disorder Journal, que es la publicación más seria en el mundo sobre esto. Tenemos también una biblioteca enorme de conferencias
de cursos web que pueden entrar todos los socios. Nuestros congresos una vez al año en el mundo, los socios reciben un descuento importante y material educativo que pueden ver ahí. Este es el journal. Y tenemos también esto que se llaman los task forces, que son grupos de estudio. La ISBD no es una sociedad que hace nada más congresos, sino obviamente tiene grupos de estudio, que estamos haciendo las guías, estamos haciendo, por ejemplo, este mes salió el task force de pediatría, o sea, por favor, véanlo, ya tenemos salió justo este mes el update del trastorno bipolar en niños en el journal, que es el producto de más de 5 centros en los Estados Unidos y 5 centros de investigación en el mundo, liderado por Ben Goldstein, por Boris Birmacher y por Eric Youngstrom, y nos están dando las pautas de los que les pronostico será el DSM-6 en cuanto al diagnóstico en niños. Tenemos también el de viejos, que ahí viene. Datos interesantes que nos muestran que no todas las personas, adultos mayores con trastorno bipolar se deterioran. Están tirando un poco la teoría del staging, que vamos pasando de menos a más, y estamos viendo que algunos se preservan muy bien, otros no. Hay que ver cuáles son las características. Y en fin, estos son todos los estudios que están por salir. También damos los premios, como les mostré, y este es un mapa de los capítulos. Acá los pueden ver los 27 capítulos en el mundo, en Europa, en América Latina. Para mí es un gran honor pues ya contar aquí con Costa Rica dentro de la lista. www.isbd.org para que sean socios. Y bueno, para despedirme, pues para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes. No me podía yo quedar atrás sin venir aquí a Costa Rica y darle las gracias a todos ustedes, a toda esta serie de colegas encabezados por el doctor Francisco Jiménez. Le doy las gracias a Adrián Vargas, a Aida Solana, a Karina Fallas, a Itzel y Elena Pérez, a Luis Alfredo Mesa, a Bernardo Castro, a José Luis Salas, a Javier Contreras y a Yarmila Ramos. Todos, muchísimas gracias. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Quiero hacer la ISBD y me despido de todos ustedes sin antes mostrarles, por supuesto, va mi comercial de la Ciudad de México, porque los espero a todos ustedes en el Congreso Mundial de la ISBD, que será en la Ciudad de México. Quien no ha estado en la Ciudad de México, pues los espero. Tendremos, pónganme tantito más audio, por favor, y música prehispánica que luzca. La Ciudad de México, como saben, es la suma de culturas, es una mezcla de España con México prehispánico. ¿Me pone más audio, por favor? ¿Por qué no me da audio? Nuevamente lo del audio. No lo mueva de ahí. Diverse, that it makes you feel like there's never enough time to enjoy it. A city with so much history, that in many places... Oh, que la canción. Bueno, los invito a la Ciudad de México. Ahí está. Ya. The more I remember this place, the more I want to go back. The comfort, the colours, the flavours. We found ourselves in a vibrant city that surprises you at every step. A city so diverse that it makes you feel like there's never enough time to enjoy it. A city with so much history that in many places it seemed like time had stopped. A
place so ever-changing that it even makes you change. I've never expected to find an 18th century castle in the middle of a huge city. I don't know how to explain it. You just have to go back. Mexico City, live it to believe it. Muchísimas gracias a todos ustedes y los espero en mi país pronto. Muchísimas gracias al doctor Sánchez de Tratamientos de bloqueo del sueño, ¿verdad? Las crisis. No recuerdo muy bien cómo era el tratamiento. ¿Oír el sueño? ¿De bloquear el sueño? Sí, ¿De como impedir el sueño? Sí, como que impedían el sueño y luego hacían mejoría, según ellos. Digo, la verdad los datos son al revés. O sea, si yo disminuyo el sueño y todos los agentes que disminuyen el sueño, desde desvelarse, cafeína, todos los... De hecho, una de las razones por las cuales los estimulantes son tan peligrosos para ellos es por la reducción de las horas del sueño. Bueno, sí, uno generalmente sabe que el paciente que está maníaco, más bien hay que ponerlo a dormir, ¿sí? ¿verdad? Y entre las razones, decirles que traten de no tomar cafeína, Exacto. etcétera. Pero recuerdo que sí hablaban de supresión del sueño, ¿verdad? Ellos. He leído protocolos en ratas que precisamente para simular un trastorno bipolar es con metanfetaminas y con reducción de las horas de sueño. Y ese es como un ejemplo de cómo tratan de tener estas ratas, con las pobrecitas, con toda esta estimulación. Yo creo que algo que estaba yo pensando que me gustaría cerrar mi comentario de toda la conferencia es que la meta es calidad de vida. El médico debe de tener claramente en mente que el trastorno bipolar no se controla con un medicamento únicamente y que si ustedes realmente quieren tener éxito con los pacientes, uno debe estar enfocado en su calidad de vida. Es importantísimo para poder elegir un fármaco, entender primero quién los está visitando, a qué se dedica, quién es su familia, cómo trabaja, cuántas horas está. Toda esa calidad de vida va a ser fundamental para entender que va desde su espiritualidad, desde su trabajo, desde su familia, todo su entorno que está claramente alterado en un padecimiento como estos. Entonces, dentro de todo esto entra la dieta, la nutrición, la calidad del sueño, todo eso que debe de pesar igual que el medicamento. O sea, yo creo que esa es la pauta principal terapéutica del día de hoy, que debe ser un tratamiento integral. La indicación de la motrigina como tratamiento es único, solo la motrigina como tratamiento para depresión bipolar, sin ninguna otra sustancia. Es un medicamento polémico, le puedo yo decir, porque en América Latina y en lo personal uso mucho la motrigina. Sobre todo lo uso en pacientes jóvenes, en mujeres, pensando en no meterme con sus ovarios, con el valproato, o también, como sabemos, es un medicamento muy compatible con un embarazo, es un medicamento seguro. Entonces sí es muy tentador en un adolescente, en alguien que comienza con trastorno bipolar, cubrir en parte con la motrigina. Pero, el gran pero, es que sí queda claro que la motrigina no me previene manía y por supuesto no controla la manía. Entonces, definitivamente, para personas con una predominancia en episodios maníacos, personas que están teniendo una crisis de manía cada 2 años, por supuesto, o cada año o menos, que la motrigina no es suficiente. Entonces, sí creo que es una medicina, es un fármaco incompleto en ese sentido. Hay pocos estudios, como vieron, para trastorno bipolar 2. También ha sucedido, hay que hablar con honestidad, que la marca que lo produjo ahorita ya no está invirtiendo en estudios grandes sobre ellos. Hay que recordar, y eso hay que tenerlo en mente, que detrás de los fármacos hay una industria que tiene que tener un presupuesto inmenso para poder hacer estudios como los que Quetiapina tuvo.
Gracias. Doctor, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, entonces quisiera un comentario sobre la edad de inicio del trastorno bipolar. ¿Verdad? El estudio de Dunedin de seguimiento longitudinal de esta cohorte demuestra que el 75% de los trastornos psiquiátricos empiezan antes de los 18 años y el 50% antes de los 15 años. Sin embargo, siempre hemos leído, bueno, es lo que yo recuerdo, que se dice que el trastorno bipolar, el primer episodio es en el inicio de la edad adulta. La impresión mía es que es mucho más temprano, nada más que el fenotipo no es el típico del adulto, sino que tiene un curso diferente. No sé si podría comentar al respecto. Claro que sí, y no traigo las imágenes el día de hoy, pero me encanta todo ese tema. Número 1, en el DSM-5, como saben, nos hicieron el regalo que fue terrible del diagnóstico de mood dysregulation, o sea, de todo el trastorno disruptivo por desregulación del ánimo, que es un trabalenguas, y que realmente entiendo que hubo una polémica fuerte sobre él. Entiendo la precaución de no usar el nombre de trastorno bipolar en niños, entiendo el estigma y los riesgos tan grandes que hay, pero los criterios que están en ese diagnóstico son bastante huecos, porque básicamente le dan mucho peso a los berrinches, a la pérdida de control, y no hablan sobre toda la parte afectiva que está claramente mostrada. Quizás los estudios más interesantes que tienen que ver con eso son los estudios de pródromos. Ahí tenemos un estudio maravilloso que nos habla del pródromo de trastorno bipolar, que dura cerca hasta 2 años antes de la primera crisis de manía o de depresión. El niño comienza ya con alteraciones escolares, con alteraciones conductuales, cognitivas claras. Entonces, ahí es un primer punto que le digo. No vamos a pensar nada más en el esquizofreniforme como el pródromo de esquizofrenia. Claramente ya tenemos un pródromo en trastorno bipolar. Ahora, sí, y le pido que vea el Task Force de niños. Claramente nos muestran el diagnóstico establecido de trastorno bipolar en niños de los 5 a los 10 años, donde la hipersexualidad, la irritabilidad, las alteraciones de sueño, la ciclicidad en cuanto a síntomas mixtos, todos los datos están ahí claros. La mayor parte de estos niños son hijos de personas con trastorno bipolar, tienen una altísima carga genética y tiene una comorbilidad fuerte también con problemas de concentración. Muchos de ellos se entran con el diagnóstico equivocado de TDA o comórbido de TDA, pero el diagnóstico en niños es un hecho. Lo interesante es que la pseudopsiquiatría y la psiquiatría se unen, porque es un gran error el verlo como un padecimiento de adultos o un padecimiento de niños. Es el mismo padecimiento manifestado de diferente forma según la edad y la madurez cerebral. El reto va a ser hacer ese puente sobre cómo va a comenzar el PAIDO a tratar y a medicar a estos niños, y en el momento que se hace la conexión ya con el especialista de trastorno bipolar en los adultos. El futuro es ese. En el DSM-6 sin duda vamos a tener esa puerta clara, porque ha quedado establecido que esto es un diagnóstico que inicia en la mayor parte de los casos antes de los 18 años. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Soy geriatra y eventualmente tengo una situación interesante porque nosotros abordamos bastantes pacientes bajo estas características. Quería preguntarle, previo a felicitarlo porque me ha gustado mucho su ponencia, quería preguntarle, nosotros tenemos, por decirlo así, 2 universos. Ese adulto mayor que empezó a hacer enfermedad bipolar previo a ser adulto mayor y que llega adulto mayor con enfermedad bipolar, versus el paciente adulto mayor que abre con características de enfermedad bipolar ya siendo adulto mayor y que antes aparentemente no tenía rasgos o que la enfermedad no estaba instalada. ¿Sería tan amable y se refiere a ambas posibilidades? Claro que sí. Si se fija, son 3 grupos grandes. El primer grupo es el que usted me dice, una persona que no tenía el diagnóstico y que hace el diagnóstico la primera vez, se le hace después de los 65 años. Eso realmente es raro, pero sí pasa, y sí he visto casos así.
La otra, tenemos pacientes que comenzaron con el diagnóstico desde los 10 años, 15 años, y ya tienen, gracias a todas las medidas de prevención y todo lo que se ha hecho, 75 años, 65 años. Es decir, crecieron con el diagnóstico, ¿sí? Esos son, les voy a decir, gran parte de los pacientes de hoy en día tienen más de 18 años y en unos 10, 15 años la mayor población del mundo con trastorno bipolar va a tener más de 65 años. Es un gran error pensar que es un grupo especial o es un grupo aislado los ancianos con trastorno bipolar. Ojo, en muy poco tiempo van a ser la mayoría. Entonces tenemos que tener respuestas para ellos. Y el tercer grupo es el que usted dice, que la verdad lamentablemente creo que es el más frecuente. Personas que no tenían el diagnóstico hecho, que tenían un diagnóstico de depresión o de trastorno de personalidad o de abuso de alcohol y después el médico dice, ups, creo que aquí falta un diagnóstico que es un trastorno bipolar tipo 2 o algo que no se había visto bien y realmente él debió de haber sido medicado años atrás de otra forma. Entonces, le voy a contestar para los adultos en general, los mayores de 65 años. El grupo de Task Force de los adultos de mayores está por publicar un estudio nuevo que habla de la necesidad de menores niveles terapéuticos de litio para su efectividad. Eso es nuevo, se lo recomiendo muchísimo, no falta nada de que lo puedan ver, que estamos mostrando que el control de síntomas de manía en adultos mayores es menos del 1.2, del punto 9 que estamos viendo en los adultos, y esto se debe principalmente a los cambios a nivel renal. Entonces estamos viendo cambios interesantísimos en eso. O sea, la terapéutica es diferente, ¿sí? Segundo, vemos dos grupos grandes en trastorno bipolar, los que tienen deterioro cognitivo, ojo, no demencia. Está claramente mostrado que hay una alteración en la memoria de ejecución, en la memoria funcional y en la parte verbal, diferente a la demencia, no es demencia esto. Y adultos mayores que están impecables. ¿Qué se ha mostrado? Que las personas que se deterioran cognitivamente se deterioran desde los 40 años, que no es una cosa que comenzó a los 65 años, que realmente entre la cuarta y quinta década de la vida es donde se comienza a ver el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo se relaciona con dos cosas, con número de manías no medicadas, no controladas, y también con episodios depresivos, con los dos. Una persona que ha tenido episodios sin controlar, estadísticamente se relaciona con alteraciones en memoria funcional y en desempeño ejecutivo, que no es demencia, ¿sí? Y por último le voy a decir, lamentablemente el tercer grupo de personas que tienen que se les dé el diagnóstico y no lo tenían previamente por error del médico, ¿sí? Lamentablemente llegan ya a los 65 años con una cantidad de comorbilidades que muchas de ellas fueron prevenibles si el diagnóstico se hubiera hecho. Eso es así como en grandes rasgos. A los antidepresivos, no son antidepresivos en el trastorno afectivo bipolar, porque con alguna frecuencia dejamos al paciente, sobre todo cuando estamos en la seguridad social, donde los pacientes son vistos cada 4, cada 6 meses, ¿verdad? Y dejamos instaurado un medicamento. Y aquí no hay un cambio completamente. Claro que sí, y le recomiendo revisar en el American Journal de Psiquiatría. Tenemos ahí publicado el Task Force de Antidepresivos por la ISBD. Eduard Vieta fue quien comandó un grupo de 75 psiquiatras top en el mundo que votaron sobre todos estos temas. Iban a hacer un decálogo, fueron tantas las recomendaciones que son 12, no son 10. Básicamente les voy a decir las reglas. Número 1, el uso de antidepresivos está permitido siempre y cuando no tengamos síntomas mixtos, número 1. 2, obviamente no tengamos el antecedente de ciclaje previo. Y 3, si está al mismo tiempo tomando un estabilizador del ánimo, ¿sí? Si no se pueden dar en monoterapia. Se recomiendan, número 1, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. En segundo lugar, los duales con extrema precaución, y los tricíclicos no se recomiendan.
Ahora, ¿cómo darse? Se deben de dar a un 50% de la dosis siempre y reducirlos y quitarlos cuando tenemos ya 2 semanas de mejoría. O sea, es un gran error dejar un antidepresivo fijo en una persona con trastorno bipolar. El problema es que a veces el paciente no se lo quiere quitar y el paciente lo usa o lo compra a escondidas. Eso pasa en países como nuestros, que no son restringidos y que el paciente me dice, tengo que confesarte algo que estuve haciendo para la boda de mi hija. Y yo, cholas. Y he visto manías inducidas por los pacientes, buscándose acelerar con el uso de duales. Hay que tener mucho cuidado. En resumen, sí los damos, pero con mucho cuidado y precaución, y hay que tener una comunicación. Paciente bipolar con antidepresivos se recomienda cita semanal, quincenal. No lo vayan a mandar a 2 meses, no dejen un fármaco que dicen nos vemos en 2 meses, porque puede ser que lo vean peor, es decir, en manía. Yo quisiera saber con respecto a los niños, usted hablaba ahorita de la comorbilidad entre el trastorno bipolar y el déficit de atención. También hablaba acerca del uso de los estimulantes. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Se sigue recomendando medicar el trastorno bipolar por un lugar y usar estimulantes para medicar la parte de inatención o no? Y también quería que nos dijera un poco sobre las dosis del omega 3. La mayor parte de los niños llegan a nosotros con el diagnóstico de TDA. Hay un sobrediagnóstico de TDA, hecho por la maestra, por la directora de la escuela, con todo esto. Vamos a pensar que es un niño que sí cumple con los criterios para un trastorno por déficit de la atención, con o sin hiperactividad. En esta área es más común que nos manden a los hiperactivos también. Se medica. Nos damos cuenta que hay una mejoría de los tiempos de concentración, pero no de los síntomas afectivos y conductuales. Claramente se ve que al mejorar el tiempo de concentración, el niño sigue teniendo otro grupo de síntomas que no responden a los estimulantes en metilfenidato y a todos los que conocemos, y que no es mi área, es más área del colega. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se decide medicar los dos, tanto el TDA y el trastorno bipolar. Ahora, puede resultar al revés, que hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar, se mejora toda la área impulsiva, afectiva, y estamos viendo síntomas cognitivos, de concentración que no se mejoran. También puede suceder eso. La pregunta que me hace, que es una pregunta interesante, en niños, el uso de estimulantes no se ha mostrado que empeoran el padecimiento, no se ha mostrado. Sí existe la precaución y hay que tener una vigilancia estrecha. En adultos, muchas sustancias estimulantes que mejoran la concentración, algunas de ellas se han relacionado. Por ejemplo, un medicamento seguro que mejora el estado de alerta es el modafinilo. El modafinilo ayuda a la persona a estar despierta, pero se ha mostrado que no tiene riesgo de ciclaje. Entonces le decía, algunos sí, otros no. El problema con los omega 3, y es que no son regulados por la FDA, sino son regulados por el equivalente de la FDA, pero para suplementos, es que no hay una homogeneidad en cuanto a las dosis. Las dosis son altas, son cerca de 3 cápsulas al día. Estoy yo diciendo del compuesto típico, creo que me parece que son 1000 unidades al día. Ahí tienen que tristemente revisar el label, la etiqueta de donde lo compren, ¿no? Los omega 3 sí, la dosis recomendada la tienen que sacar de esa forma. Son un complemento muy bueno, son un suplemento muy, muy bueno, ¿sí? ¿Algo más? Vamos a comer omega 3. Muchísimas gracias y un aplauso para el doctor Sánchez de Carmona. Quiero aprovechar para agradecer la colaboración de todos y cada uno de ustedes al estar hoy aquí participando con
nosotros en el lanzamiento del capítulo de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar Costa Rica, y a Asofarma, quien nos ha patrocinado el evento, y con una invitación a que pasemos a disfrutar de un almuerzo al lado de la piscina. Muchas gracias a todos.